La mañana está con nosotros también Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales del CEU. En media hora prácticamente va a hablar Zelensky ante Europa, de la Comisión Europea. Antonio, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, la fotografía que nos dejó ayer Zelensky, sobre todo en Reino Unido, con ese famoso casco, darnos alas, queremos libertad, queremos mover todo lo que se pueda, la fotografía en la posible contraofensiva que pueda hacer Rusia. Luego se marchó a Francia, a París, para verse con Francia y con Alemania, hoy en Bruselas con el resto de líderes. Esto va escalando directamente a un conflicto donde Europa parece que va a ser parte definitivamente. Bueno, José Antonio, es que ya, en fin, definitivamente, es que ya vamos siendo parte de esto. Hay muchas informaciones, lógicamente, pues nos inundan con muchos datos y sobre todo con muchos rumores, ¿no? Porque en tiempos de guerra, y estamos en tiempos de guerra, casi no hay información, lo único que hay es propaganda y rumores, ¿no? Entonces, por ejemplo, se rumorea que Rusia va a hacer una acción brutal de cara al primer aniversario de la invasión, ¿no? Bueno, recordemos que ya hubo un rumor semejante para los días previos del 9 de mayo, que es el Día de la Victoria. Rusia celebra el Día de la Victoria y se decía que iba a haber, digamos, una gran invasión o una gran avanzada militar, etcétera. Bueno, la cuestión es que es elocuente la forma en que Zelensky encara, digamos, las relaciones de su país con el resto de Europa. Entonces, va a visitar, por supuesto, el Reino Unido, porque está fuera de la Unión Europea, pero no espera a encontrarse directamente con todos los líderes de la Unión Europea hoy, jueves, en la reunión con la Comisión, que por cierto, se reunieron ya allí en Kiev la semana pasada, sino que va primero a encontrarse con Francia y Alemania. Mensaje clarísimo de que quien es la locomotora de la Unión Europea es, por supuesto, Francia y Alemania. Eso es, digamos, un viejo tópico bueno, pues que es muy opinable, ¿no? Porque, en principio, los 27 Estados miembros, pues todos valemos lo mismo, en fin, pero vamos, ese viejo tópico de los años 90 incluso, de que las locomotoras de la Unión Europea son Francia y Alemania, o lo desbancamos o no es creíble la Unión Europea como proyecto común, ¿no? Es cierto que dentro de la Unión Europea tienen que existir liderazgos, pero no per se Francia y Alemania. Además, la visita de Zelensky a estos dos países, vamos a ver, digamos, Macron les apoya directamente. Olaf Scholz, pues bueno, el apoyo de Scholz es más timorato, en el sentido de que es más prudente, en el sentido de que dice, bueno, no nos volvamos locos, porque efectivamente, si le damos a Zelensky todo lo que nos pide el primer día, pues en fin, ya estaríamos más que metidos de hoz y coz en esta guerra, en esta batalla, ¿no? Entonces, van escalando, o Zelensky va escalando en sus peticiones, y efectivamente hoy, o días atrás, semanas atrás, nos exigía los Leopard, nos exigía tanques potentes, genera un gran debate dentro de Europa, en el seno de los países europeos. Ahora ya, una vez, el día mismo que se consiguieron los tanques, pues ya escaló y pidió los aviones de combate. Yo no sé si es que esto ya es imparable o qué, pero vamos, en fin, el desarrollo de la guerra va siendo ¿no? Que va escalando poco a poco, y yo no sé si los líderes europeos ya han decidido que nos vamos a meter sí o sí en esta cuestión, o es algo que todavía está por decidir, pero la cuestión es que parece... Hemos perdido esa conexión con Antonio, pero solemos recuperarla rápido, por lo que enseguida aquí lo tenemos. Antonio, aprovecho esta pausa me gustaría hacerte dos preguntas, o que nos puedas analizar dos cuestiones. Una de ellas es la información ayer aparecida, luego desmentida por Estados Unidos, por la Casa Blanca, sobre que Estados Unidos decía una investigación de un premio Pulitzer en su blog habría sido el que ha saboteado Nord Stream 1. La Casa Blanca salió muy rápido a desmentirlo, a decir que era una información falsa. Hearst, que es el premio Pulitzer que publicó eso ayer en su blog, afirmaba que no era falsa, que tenía las fuentes bien contrastadas y que el propio Biden estaría incluso implicado también en ese sabotaje de Nord Stream 1, con lo que significaría de escalada del conflicto, porque Rusia ya avisó que si descubría que finalmente era Occidente quien había saboteado su infraestructura, los metía dentro de toda la fotografía.
que estabas hablando antes de comunicación de guerra, de comunicación en los tiempos de guerra. ¿Consideras que esto también forma parte de ese movimiento o consideras que esto empieza a acercarnos a lo que de verdad sucedió económicamente hablando para favorecer a Estados Unidos fuera quien fuera? Bueno, la cuestión efectivamente, en primer lugar, esto fuera del contexto de Ucrania y tal, habría sido por lo menos causa de grandísimo revuelo internacional. Dice, han saboteado una infraestructura crítica, ¿no? Fundamental para la economía de Rusia, por un lado, y también para la economía de Alemania o de Europa por la cuestión de la necesidad del gas, ¿no? Esto ya per se habría sido una cuestión gravísima. Aquí, como se ha metido dentro del saco de Ucrania, pues se está tratando con mucha delicadeza, las reacciones se están midiendo muy mucho, pero bueno, al parecer este señor tendrá que demostrar de alguna manera o tendrá que dar algún tipo de prueba, digamos, para reforzar su teoría, porque de momento es solo una teoría y la investigación sigue su curso, por supuesto, pero parece más bien creíble que la que fue primera ministra, que ya casi todo el mundo ha olvidado su nombre, ¿no? La pobre Liz Truss, tuvo que dimitir precisamente por esto, porque la habían pillado comunicando por teléfono por un software espía o que le habían hackeado su móvil los rusos, en principio, ¿verdad? La habían pillado diciendo lo hemos hecho o está hecho, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que hay implicación de Estados Unidos, pero parece bastante evidente que el brazo ejecutor de esto fueron los servicios especiales del Reino Unido. Eso sería congruente con muchas declaraciones o algunas declaraciones que ha hecho Rusia en los últimos meses, señalando precisamente al Reino Unido como gran responsable en la escalada militar o la involucración de Europa dentro de esta escalada militar, porque hay que recordar que para abril del año pasado, se estaba aireando esa posibilidad de que ya estaban a punto de firmar un acuerdo, una negociación, los frutos de la negociación ya estaban sobre la mesa y se estaba a punto de firmar un acuerdo de paz o de entendimiento entre Zelensky y Putin, y de repente Zelensky recibe llamadas pues al parecer, de Boris Johnson y de Joseph Biden y le dicen que no, que pare eso, que tiene que seguir adelante, ¿no? Esas las declaraciones que ha habido por la parte de Rusia y parece que se dan por buenas, que esto sucedió así, es decir, que tenía que prolongar la guerra. Le convencieron a Zelensky con una serie de argumentos, digamos, también bastante evidentes, que es no podemos permitir que Rusia, fruto de una guerra y de una invasión, haya invadido una parte de un territorio de un país europeo y se haga con esa parte del territorio. Eso es inaceptable y, por lo tanto, tenemos que seguir presentando batalla. Ese argumento, a día de hoy, sigue siendo válido. Y claro, es decir, o se reafirma ese argumento y se para en seco a Putin, o directamente pues tenemos que prolongar la guerra hasta que uno de los dos se canse, o como dicen los americanos, hasta el último hombre ucraniano, hasta el último soldado ucraniano, seguiremos dando esta batalla. Pues pobres ucranianos también, porque obviamente enfrentar al ejército ucraniano, por mucho apoyo occidental que se tenga, al ejército ruso, con todas las deficiencias que pueda tener, ¿no? Las acusaciones de corrupción, de que no llegan ni siquiera bien uniformados o con buena formación, eso da igual, pero a mí me parece que el ejército ruso es bastante más poderoso que el ejército ucraniano y que está mejor movilizado, mejor orientado y, por supuesto, con la ayuda de los Wagner, que esto no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, en toda esta maraña de propaganda, de censura, que también hay que tener en cuenta, que aquí en España, por ejemplo, los medios de comunicación apenas hablan de estos temas, ¿no? De que se ponen también sobre la mesa y que son muy importantes, ¿no? Cómo hay un avance ruso y cómo Rusia va consolidando sus posiciones y cómo efectivamente hay toda una serie de países que no están por la labor. Fruto de la reunión de hoy o de estos días entre el Reino Unido, Francia, Alemania y hoy con la Comisión, yo creo que Zelensky volverá a recabar el apoyo europeo sin fisuras, y como mucho mañana o esta tarde a lo mejor se oye alguna voz discordante en alguna cancillería, en Hungría o en algún otro país por ahí de la Europa del Este y ya está, pero poco más. Pero la cuestión es que Zelensky efectivamente, si va a recibir los tanques, ya es una escalada en el conflicto,
y nos estamos metiendo en el conflicto, y ya, por supuesto, si les entregamos aviones que dificulten la capacidad de Rusia de, lo que dicen ellos, defender su territorio, cuidado, porque estamos entrando ya en una dialéctica pues muy peligrosa. Una última pregunta, Antonio, para que nos analices, es lo que está sucediendo en Ceuta. Cómo Rusia está consiguiendo saltarse las sanciones, reírse directamente de toda Europa en aguas internacionales de Ceuta. Hoy conocemos que España mandó una misiva a las 2 compañías que podían estar ayudando a hacer el trasvase de ese petróleo de pequeñitos barcos a los VLCC, los barcos de alta capacidad que transportan 3 millones de barriles de petróleo hacia Asia, para luego muchos de ellos volver otra vez a Europa en forma de refino, vendidos muchísimo más caro al continente, al conjunto de Europa, pero como España no está pudiendo, precisamente por un lado, porque Ceuta y Melilla no son parte de la OTAN, aunque son parte de España, pero no es lo mismo, y en segundo lugar porque Rusia está tomándole el pelo a la comunidad internacional directamente en esas aguas internacionales que nadie se cree que no estén traspasando hacia aguas territoriales españolas. Y ahí entra en juego también el papel de Marruecos, porque nada se puede hacer en esa zona sin el apoyo de Marruecos, que en esa zona no tiene aguas territoriales. Bueno, la cuestión es que, pues sí, podemos decir que Rusia está tomando el pelo a la comunidad internacional, pero es que la comunidad internacional se está dejando tomar el pelo porque le compensa o porque le conviene o directamente porque lo necesita. No, ese trasvase de petróleo efectivamente se lleva haciendo durante todo este año, o sea, no es nada nuevo y efectivamente sucede en aguas internacionales. Los barcos implicados, las naves implicadas apagan la señal del GPS, del sonar, del radar y de todo, y ya está. Y lo que sucede en aguas internacionales se queda en aguas internacionales. Eso, se hace con la intención, digamos, las sanciones se hacen con la intención de dañar la economía rusa. Efectivamente, se está dañando la economía rusa en gran medida. Tengamos en cuenta que efectivamente no está vendiendo, o sea, se están teniendo que buscar triquiñuelas de este tipo para colocar sus productos, y además a un precio, digamos, más bajo del que lo podrían colocar. Pero aún así, pues en ese punto concreto, ¿se está dañando la economía rusa? Sí, pero poco. Y sí, y solo una parte de los oligarcas. Bueno, pues los oligarcas tienen otra fuente de financiación aparte de esta del petróleo, ya digo, mínimamente. Eso se hace mínimamente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que ser un poco, no voy a decir que hay que ser más inteligentes y darnos cuenta de que nos van a tomar el pelo, sino que efectivamente se establece de esta manera para que todo siga más o menos estando de la misma manera. Hay que tener en cuenta una cosa, es que la guerra acabará, antes o después acabará en una mesa de negociaciones. Y el día siguiente, el día después de la guerra, Rusia seguirá siendo nuestro vecino. ¿Vamos a construir una globalización de espaldas a Rusia, que es nuestro vecino? ¿Vamos a seguir trayendo gas licuado desde Estados Unidos? Bueno, pues esta serie de preguntas es la que se hace, por ejemplo, Olaf Scholz, y por eso es tan prudente a la hora de tomar medidas o a la hora de mostrar su apoyo a Zelensky, no con palabras, sino con obras y enviando material bélico, porque efectivamente ellos son conscientes de que mientras estemos haciendo una transición a una energía todavía más verde, pues esto no va a ser posible, ¿no? Es decir, no podemos olvidar de que Rusia está ahí, no solo por el petróleo o el gas, sino porque tiene una inmensidad de territorio donde hay una inmensidad de materias primas que necesitamos y que necesitamos para las cosas del futuro. Es decir, para los semiconductores, las tierras raras, etcétera, pues ahí están, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio Alonso, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Buen día, vamos a ver qué sucede en Bruselas. Buen negocio, buenas clases. Y buenas clases, eso, buen negocio. 9:43 de la